Brunelleschi fue uno de los hombres que más contribuyó a crear la imagen de Florencia como Nueva Roma, como cuna del nuevo arte que estaba surgiendo. Aunque todas sus obras son muy significativas en este sentido, hay una que destaca entre todas ellas, que es la cúpula de Santa María de Fiore, Catedral de Florencia. De ella escribió Alberti que era amplia como para cubrir con su sombra todo el pueblo toscano. Y en ella se puede decir que toma forma ese deseo de asimilar la imagen de Florencia a la de la antigua Roma, pues se busca un paralelismo con la cúpula del Panteón. Brunelleschi se enfrentó en esa obra al reto que supone trabajar sobre algo ya hecho. No solo existía ya el campanile de Giotto, sino que de la catedral tan solo quedaba por hacer la cúpula, de la que incluso las medidas estaban ya dadas. Después del concurso celebrado en 1418 para adjudicar el proyecto de la nueva cúpula, esta fue encargada a Ghiberti y a Brunelleschi. Los mismos artífices volvieron a concursar en 1436 para la realización de la linterna, pero en ambos casos el triunfador fue Brunelleschi, llamado inventor y gobernador de la cúpula mayor. Ya no existían carpinteros que supieran hacer las grandes armaduras de madera necesarias para construir la cúpula, así que Brunelleschi, utilizando el aparejo en forma de espina de pez que habían utilizado los romanos y cimbras de madera en forma de anillos, consiguió que la cúpula se autosustentara durante la construcción. En 1436 se acabó la cúpula y fue bendecida oficialmente por el Papa Eugenio IV, pero la linterna, diseñada también por Brunelleschi, no se acabó hasta 1464. El conjunto es emblemático del primer Renacimiento, con su cúpula doble para que la exterior más magnífica y henchida, según palabras atribuidas a Brunelleschi, se convirtiera en ese referente urbano que fue desde su creación. La linterna en la que confluyen los nervios de la cúpula se muestra así como una suerte de punto de fuga acentuado por el bicromatismo y sobre todo como el nexo entre esa arquitectura creada por el hombre y la ciudad, e incluso la bóveda celeste. Hay una obra de Alberti que por las múltiples claves que aporta a lo que fue el humanismo en el 400 merece un comentario especial. Se trata del templo de San Francesco en Rímini, más conocido como Templo Malatestiano. Fue el encargo a Alberti de uno de esos príncipes humanistas que definen toda la época. Se lo encargó Segismundo Malatesta en 1450. Las obras fueron lentas por la dificultad de conseguir los materiales y cesaron cuando murió el duque en 1466. Así pues, es una obra inacabada, pero en ella se puede apreciar la grandeza con que fue concebida. Se trataba de crear un templo que conmemorara la gloria del duque, sirviendo además de panteón tanto para él como para su corte. El hecho de que fuera a ser un panteón explica el que en el proyecto hubiera una cúpula en la parte de la cabecera, pues era una tipología que se asociaba tradicionalmente al tema funerario y al poder. Alberti utilizaba la tradición, la antigüedad y su propio ingenio y capacidad creadora para proyectar sus obras. En el caso del templo malatestiano, y por lo que se refiere al primer punto, la tradición le vino impuesta una vez más, pues de nuevo se trató de actuar para cambiar la imagen de un edificio ya construido. De hecho, lo que Alberti proyectó fue una especie de camisa, de vestido, que envolviera el edificio gótico sin tener que adaptarse a los vanos y ritmos que ya existían, por lo cual se puede decir que es una envoltura separada de los muros anteriores. La conjunción de iglesia cristiana y templo pagano resulta armónica, pues si la idea de templo antiguo está presente en el exterior, el interior gótico expresa con su luz diferente un universo en el que símbolos de complejo significado glorifican al duque. El Palacio Vendramin Calergi, edificado por Coducci para el Dux Loredan, fijó las características de la mansión clasicista veneciana en 3 plantas con ventanas columnadas reflejándose en el Gran Canal. Las obras se iniciaron en 1502, finalizándose a la muerte de Coducci. La superposición de arcos y órdenes en las diferentes fachadas rememoran la arquitectura romana. Los 3 vanos centrales de cada uno de los pisos están enmarcados, expresando el principio de simetría, ritmo y proporción que envuelve toda la fachada. Las galerías abiertas están cubiertas con vidrios, como es habitual en los palacios venecianos.
Donde Bramante tuvo oportunidad de desarrollar un amplísimo interior abovedado fue en el presbiterio y cabecera de Santa María de las Gracias de Milán, su más destacada arquitectura en Lombardía. Al final de las naves góticas con crucerías que se habían levantado anteriormente, Bramante aplicó un amplio crucero de planta cuadrada con ábsides semicirculares en los extremos y, siguiendo a Brunelleschi en el plano de la sacristía vieja florentina, lo prolonga en otro cuadrado menor destinado al coro de la comunidad dominica. Cubre el mayor con pechinas sobre 4 coronas circulares, decoradas con apliques de barro cocido y pintado al gusto lombardo, que levantan a considerable altura un tambor y cúpula con linterna. Exteriormente, el tambor lleva una galería de columnas que en parte enmascaran la cúpula, solución que, perfeccionada, aplicará a su proyecto vaticano. El claustro inmediato a la cabecera de la misma iglesia y al refectorio archifamoso donde Leonardo pintó la Cena lo concibe de un solo piso, con columnas toscanas y enjutas con espejos lisos que recuerdan a la Urana. La obra que en la arquitectura religiosa define para muchos lo que fue el Quattrocento veneciano es la iglesia de Santa María dei Miracoli. El proyecto se ha atribuido a Pietro Lombardo, pero no se sabe si fue tan solo el constructor. En ella se emplearon mármoles y muy ricos materiales, con lo cual el efecto cromático es lo primero que hace de esta arquitectura algo especial. La obra recuerda algunas de las arquitecturas pintadas en cuadros de la época. Algunos historiadores la han considerado muestra de un renacimiento peculiar de la ciudad de Venecia, en tanto que hay una recuperación de formas bizantinas, que fue al fin y al cabo la propia antigüedad. Pero MacAndrew ha señalado que el revestimiento de mármoles recuerda más a San Marcos y otros edificios venecianos que a edificios bizantinos en los que además no existía tanta riqueza cromática. La concreción del ideal bramantesco atenido a un edificio de planta central rematado en limpia cúpula sobre tambor es el templete de San Pietro in Montorio, costeado por los Reyes Católicos de España en 1503 como patronos de la aneja Basílica del Monte Janículo, para enaltecer el lugar donde la tradición cristiana fija la crucifixión del primer papa. Se convirtió desde el primer día en el manifiesto de todo el estilo de Bramante. Consta de 2 pisos al incluir bajo el suelo del patio una cripta circular que cubre la roca del martirio del apóstol, y sobre ella campea airoso un edículo cilíndrico, rodeado por una columnata de orden toscano con triglifos en el friso entre metopas con bajorrelieves alusivos a la vida de San Pedro. Se inspira indudablemente en los toloi griegos de Epidauro, Delfos y Olimpia, o en los más cercanos templos romanos circulares de Vesta o la Sibila. El cilindro adopta por encima de la balaustrada aspecto de tambor con ventanas abiertas o ciegas con conchas de gallones, y termina en cúpula semiesférica con esfera y cruz. Aunque no se lo rodeó de un patio circular, como sabemos por el grabado de Serlio que quiso Bramante, sino rectangular, el templete produce a pequeña escala diáfana impresión de monumentalidad clásica, en la que los ascendientes grecorromanos se sueldan en armónica concordatio con la rememoración cristiana. La ópera magna que ha dejado el Rafael arquitecto, proyectada el mismo año de su muerte, es la hermosa villa que en la falda del Monte Mario levantó como mansión de recreo y solaz para el cardenal Julio de Médicis, luego Papa Clemente VII. Su actual nombre de Villa Madama lo obtuvo por haber sido residencia en 1536 de Madame Margarita de Parma, hija de Carlos V. De haberse realizado la idea completa de Rafael, habría sido una obra extraordinaria con patio central circular rodeado por alas, hipódromo con cuadras, baños, ninfeo y hasta un teatro al aire libre. Queda como espacio noble la amplia loggia con vanos hacia los jardines, cubierta por bóvedas de cañón y de arista pintadas al fresco con estucos, que rivaliza en esplendor con los interiores más suntuosos de la Roma antigua.
La obra cumbre que el genio de Buonarroti proporciona a Roma como cabeza de la catolicidad es la definitiva construcción de la Basílica de San Pedro, que ni Bramante, Rafael, Perucci, Giuliano de San Gallo, ni su sobrino Antonio de San Gallo el joven había podido levantar desde la primera piedra bendecida por Julio II en 1506. Cuando falleció el último San Gallo en 1546, el Papa puso en manos de Miguel Ángel la conclusión de tan diferida espera. Volvió Miguel Ángel a la idea bramantesca del plan central, ahora con una sola entrada principal y no las 4 abiertas por Bramante a los extremos de la cruz griega, y la dotó de robustos pilares ochavados en el crucero para sostener una más grandiosa cúpula sobre tambor. El sistema del equilibrio exigido por la cúpula también coincide con la solución bizantina de contrarrestarla con 4 cúpulas menores tras los pilares. Solo se construirán con tambor 2 de ellas por Vignola, con lo que se disponían naves en planta cuadrada en torno al ochavo central, donde se dispondrá el altar de la confesión sobre la tumba de San Pedro. En los impresionantes ábsides dispuso pilastras de orden gigante que acomodan ventanas en 2 y 3 pisos, y sobre una enorme cornisa levanta un ático de ventanales apaisados en contraposición dialéctica que también trasladará el altísimo tambor de la cúpula. Esta se eleva con sus 42 metros de diámetro, no solo por encima de las colinas famosas de la urbe, sino sobre toda la arquitectura romana imperial, al superponer la magnitud del Panteón de Agripa sobre unas naves que rivalizan con las bóvedas de la Basílica de Magencio y Constantino. Lo único que trastocó su idea de dominio absoluto de la cúpula fue la adopción más tarde por Maderno de la planta final de cruz latina, con lo que se pierde la visión exenta cuando se la mira próximo a la fachada principal. Pero desde los jardines vaticanos y en lontananza, la cúpula de Miguel Ángel es la cima por excelencia de todo el Cinquecento. La más admirada de todas las villas diseñadas por Palladio es la Villa Capra, conocida por la Rotonda, levantada entre 1567 y 1569 en la vecindad de Vicenza. Se trata de una habilísima adaptación de 4 próstilos de templos romanos con escalinatas a un salón central redondo cubierto por cúpula, como si se tratara de un recoleto panteón de Agripa. Frontones y estatuas como acróteras contribuyen con las pinturas del interior a integrar los patrones clásicos con la moderna sensibilidad en una santificación pagana de la vida en el campo. La gran creación de Vignola en el campo de la arquitectura religiosa fue la iglesia del Gesù de Roma. El tercer general de la compañía, San Francisco de Borja, solicitó a Vignola una iglesia que se adaptara a los propósitos de la orden, especialmente un amplio salón que sin obstáculos columnarios permitiera la visión absoluta del altar y que éste recibiera la mayor claridad para el lucimiento de las ceremonias litúrgicas y visibilidad del púlpito para la predicación de los ejercicios espirituales. En cambio, en los costados de la nave se pedían capillas en penumbra para la práctica de la confesión. Seguramente recordaba las iglesias levantinas españolas de su tierra natal, que en el siglo XV contaban con nave única y capillas hornacinas, crucero con cimborrio y capilla mayor en lo alto de una escalinata, el modelo de muchos templos de estilo Reyes Católicos. Incluso preocupado por la acústica, aconsejaba una techumbre de madera, convencido de que los artesonados mudéjares lograban mejor sonoridad, aunque el cardenal Farnesio, patrono de la fundación, se inclinaba por cubierta abovedada por más estética y segura. Giacomo Vignola fue quien diseñó el plano del Gesù en 1568. Su proyecto tiene en Italia como ilustre precedente la luminosa iglesia de San Andrés de Mantua, donde Alberti ofrecía un siglo antes modelo para nave única abovedada con capillas hornacinas, crucero de igual anchura que aquella, ábside semicircular y gran cúpula sobre tambor. La nave del Gesù es concebida como espacioso salón rectangular que abre a sus costados capillas embutidas entre los contrafuertes laterales, unas veces con arco de medio punto y otras adintelados, que quedan semioscuras sin ventanas. Una bóveda de cañón con arcos fajones y lunetos para altas ventanas la cubren e iluminan. Aunque la ornamentación barroca más tardía lo disimula, las pilastras binarias de orden gigante y la gran cornisa la emparentan con los brazos de la cruz griega dispuestos por Miguel Ángel en San Pedro del Vaticano.
La cúpula del crucero se apoya en pechinas que parten de pilares no achaflanados y un alto tambor cilíndrico al interior, ochavado externamente, con 4 luminosas ventanas. El ábside, como el de Mantua, es de planta semicircular. También diseñó Vignola un proyecto de fachada que no se aceptó, realizándose otro de Giacomo della Porta. Con pocas modificaciones, la iglesia viñolesca se convirtió en modelo para los templos jesuíticos y de otras órdenes de la Contrarreforma, tanto en Europa como en la América hispánica.